a PhD y es un destacado profesional de la función judicial, especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia. En esta oportunidad compartirá con nosotros la conferencia titulada Estándares Interamericanos en temas de niñez y familia emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien corresponde hacerle la debida presentación del mismo. El doctor Juan Carlos Paz es juez de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia del Cantón Cuenca. Cuenta con una destacada trayectoria en la administración de justicia y en la protección de derechos a grupos de atención prioritaria. Es especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, Derechos Humanos, con amplia experiencia en tutela judicial efectiva y la garantía de los derechos fundamentales. Ha desarrollado una sólida carrera dentro de la función judicial, promoviendo la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como la aplicación de principios constitucionales y el interés superior del niño. Su trayectoria profesional se caracteriza por el compromiso con una justicia especializada, humana, garantista y orientada a la protección de la familia, la igualdad y los derechos humanos. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros, estimado doctor. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, si me permiten un segundo nada más hasta ubicar la diapositiva, por favor. Gracias. No sé si podemos observar, me avisa. Sí, sí se puede observar, doctor. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Parece que tengo un problema con mi cámara. Estoy tratando de ubicarla, pero en todo caso, hasta mientras voy a poder continuar eh, a través del audio en el que estamos. Bien, muchas gracias en primer lugar. Eh, Entiendo que ahí está, pero no sé qué pasa con el fondo. Bueno, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias a ustedes. De manera especial a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, sede Santo Domingo, por la invitación. A usted, doctora García, por invitarnos. Siempre es importante eh, este tipo de espacios, de manera especial académicos, importantes para mejorar indiscutiblemente todos nuestros conocimientos. La lista de profesionales en los cuales hemos venido trabajando o estamos trabajando en estas jornadas académicas, pues sin duda alguna va a dejar un resultado positivo, impactante en cada uno de nosotros frente a las cuestiones que vamos a hablar. A mí me ha tocado en esta tarde pues conversar con ustedes sobre dos temas importantes. En primer lugar, lo que conlleva eh, los estándares en materia de derechos de niñez determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar de manera especial de casos y también de el estándar determinado por la Corte Interamericana y basado en el control de convencionalidad, la obligación que tiene el Estado ecuatoriano de su aplicación. Con estos antecedentes, pues sin más por hablar, vamos a pasar de forma inmediata a dicha situación. Primero, ¿qué es un estándar interamericano? Bueno, cuando hablamos de un estándar interamericano, siempre decimos que es una norma jurídica, ¿no? Que nace de una interpretación. ¿Quién determina la interpretación? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De dónde nace esta interpretación? Si nosotros leemos el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, indiscutiblemente vamos a determinar y vamos a verificar que existe una obligatoriedad en la interpretación normativa de la, de la Convención a través de los jueces, siete, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, básicamente es una interpretación realizada, pero una interpretación que a su vez ha venido desarrollando la Corte Interamericana en varios casos y se eleva a un estándar obligatorio
que los países, no importa si la causa es contra Chile, si la causa es contra México, la obligación también la tiene el Ecuador. En tal sentido, vamos a desentrañar dichos elementos. Entonces, es importante indicar que la regla específica que se determina aquí, por ejemplo, eso es el estándar que tenemos de manejar. Por ejemplo, hay un estándar muy claro en el tema de la prohibición de la detención y que sea la detención previo, la detención, ¿no es cierto?, sea considerado, se pueda ser considerado como un anticipo de la pena, ¿no? En tal sentido, ese es un estándar fundamental que todos los estados que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene que obligatoriamente analizarlo. En tal sentido, bajo ese parámetro es importante indicar que este es el criterio del estándar el cual se tiene que seguir, ¿no es cierto? La relación fundamental del control de convencionalidad con el estándar es ¿por qué? Porque el control de convencionalidad, que también nace en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nace como una doctrina, se convierte en una jurisprudencia con el profesor Sergio García Ramírez. eh, Señala en la sentencia Almonacid Arellano versus Chile, que es la primera sentencia en donde se determina, justamente ya se va a cumplir 20 años de este fallo, ¿no es cierto? Del año 2006, en donde se define que la obligación que tienen los jueces, las juezas, ¿no? Para aplicar norma internacional, en este caso convencional, ¿sí? Pero ha avanzado tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ya no solo se trata de la obligación de jueces y juezas de aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que le corresponde ahora a todo organismo público, a todo funcionario que tiene para sí una obligación de decisión, ¿no? Y de manera especial es importante, de oficio, sin necesidad que las partes soliciten, ¿no? En tal sentido, los militares, en tal sentido, la policía, en tal sentido, la Asamblea Nacional, las Cortes del país, tienen una obligación de determinar a través de este control de convencionalidad una obligación de aplicación de la norma internacional en este caso y de los estándares interamericanos de derechos humanos, ¿sí? Eso es un poco para dejar claro lo que es el estándar interamericano, el control de convencionalidad y básicamente haciendo un ejercicio efectivo de un símil, si vale el término, es el control de convencionalidad es muy cercano, diría el doctor Pedro Néstor Sagüez, y Adolfo Ferrer Magregor, ¿no? Que es más o menos el acercamiento que se tiene entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. El de constitucionalidad se verifica a través del Estado ecuatoriano, por ejemplo, la Corte Constitucional, en otros países jueces constitucionales o jueces de primer nivel, ¿no es cierto?, que hacen y verifican que las normas no estén contrarias a la Constitución. Precisamente el control de convencionalidad plantea que las normas que tenga el país, incluyendo la Constitución, ¿no? No se contrapongan a la Convención Americana de Derechos Humanos, a saber, el caso La Última Tentación de Cristo, Olmedo Bustos versus Chile, determina básicamente incluso el cambio de uno de los artículos, del artículo 19 de la Constitución chilena, precisamente por temas eh, eh, de no otorgar la posibilidad de que en los cines chilenos se pueda proyectar la película, ¿no? La censura previa. Entonces, bajo esos parámetros, esto es lo que es el control de convencionalidad y el estándar interamericano. Sin duda, para entrar un poco en el fondo, esto es fundamental, el interés superior del niño. Todos hemos escuchado el interés superior, ¿no es cierto? Pero para entrar al interés superior es necesarísimo tener dos aspectos claros. Las doctrinas por las cuales se denomina y se determina y se desarrolla el interés superior del niño.
porque muchas veces como profesionales del derecho no se han nos indicado en las universidades este particular, más bien ha sido en foros, más bien se lo está enseñando. O si es que se lo ha enseñado, no eso lo ha practicado, mejor dicho, ¿no? Sobre las doctrinas. Hay dos doctrinas muy claras, la situación irregular y la doctrina de protección integral. Cuando hablamos de la doctrina de situación irregular, hablamos del niño objeto de derechos, del niño como compasión, del niño, ¿no? Desde esa visión de que el juez, esa persona que está en un nivel, entre comillas, puede disponer y qué hacer sobre el niño, niña o adolescente. Mientras que en la doctrina de protección integral cambia la visión. Cuando hablamos de doctrina y cuando hablamos de otra forma de ver las cosas, ¿no es cierto?, como paradigma, hablamos justamente de, alguien decía, que son los lentes con los cuales miramos. Y desde luego, cuando nos quitamos los lentes, vemos de una forma, cuando nos ponemos los lentes, como que se ve más claro y vemos de otra forma. A eso se llama precisamente paradigma, y en esta ocasión el paradigma es la doctrina de protección integral, que incluso la Corte Constitucional también lo ha desarrollado en base y en dirección de lo que dice el Comité de Derechos del Niño y lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctrina que dice básicamente sujeto de derechos, no objeto de derechos, que básicamente determina que ocupa un espacio fundamental de protección en un Estado, ¿no es cierto? Y que el interés superior es un principio transversal, ¿no es cierto? Basado en la dignidad humana, que, ¿por qué transversal? Porque traslada su visión y su proyección a todos los derechos correspondientes en el ámbito de la niñez y en el ámbito de la protección. Para ir entrar o ingresar al tema que nos ocupa en esta tarde frente a esta invitación, debemos hablar de varios casos. Y aquí justamente es importante, porque vamos a ver un poco el resumen de los hechos, la decisión de la Corte y de manera especial el estándar que motiva, de motivación fundamental de la Corte Interamericana. Caso Atala Rifo e Hijas versus Chile, yo creo que esta es una de las recomendaciones que siempre lo hago desde la visión como juez, lo hago desde la visión académica y lo hago desde la visión de consultor, en tanto y en cuanto en esta nos enseña una cuestión importante. Jueza, abogada, Karen Atala Rifo, se le retira la custodia de sus hijas en razón de que tiene un rol mejor dicho, tiene una orientación sexual, básicamente es lesbiana, vive con otra pareja y esto provoca precisamente que en la sede judicial chilena le retiren la custodia, ¿no? La tuición, como se llama allá, y le entreguen al padre. Esto llega a las cortes chilenas. Las cortes chilenas no lo escuchan a sus hijas, a las niñas, no hacen un ejercicio efectivo del derecho de las niñas frente a ejercitar su participación en los procesos, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí le dice, primero, no nos olvidemos la responsabilidad internacional de un país, básicamente por dos situaciones, una de obligación de respeto y una obligación de garantía, ¿no? Esas son las dos obligaciones determinadas en el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y es aquí en donde se determina la responsabilidad del Estado chileno, porque por discriminación, ahí viene todo el tema de la categoría sospechosa, ¿no? Por si acaso, la discriminación, de acuerdo al artículo 1, es una categoría sospechosa en razón de la orientación sexual, nuestro artículo 11.2 de la Constitución de la República, un poco para darle un toque constitucional también al tema, ¿no? Y el hecho de que no se puede, por la orientación sexual de la madre, en este caso, ¿no es cierto?, como categoría protegida, categoría sospechosa protegida, otorgar la tuición o la custodia, lo que llamaríamos en el Ecuador la tenencia al padre por solamente esta cuestión. ¿Cuál es el estándar aquí? Hay dos básicamente, ¿no? Uno, el interés superior de las niñas y dos, la audiencia reservada. La escucha a las niñas de forma, o a los niños, ¿no? De forma obligatoria. Entonces, el interés superior no puede usarse para justificar la discriminación,
basado en un estereotipo o prejuicio frente a la orientación sexual de los padres, ¿no? Y un segundo, básicamente, el concepto de familia, y un tercer elemento, diría yo, el concepto de familia, que rebasa a la familia nuclear, papá, mamá e hijo, sino más bien orienta hacia otros aspectos que tienen que ver básicamente la vinculación afectiva y no imponiendo un modelo de hogar, un modelo de familia, un modelo de familia hollywoodense o nuclear que muchas veces lo tenemos. Entonces, aquí hay tres cuestiones básicas. Primero, interés superior. Dos, participación del niño, niña o adolescente en el proceso. Aquí le llama fuertemente la atención la Corte Interamericana, le dice, hey, jueces chilenos, ustedes tenían la obligación de qué? De escuchar a las niñas. No fueron escuchadas a las niñas. En tal sentido, ese que nace desde el del artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño ha sido vulnerado o violentado. Otro de los temas, y este les invito siempre a las partes a leer en la academia igualmente, porque este tiene que ver básicamente con el tema de la relación, ¿no? Porque no nos olvidemos que la relación afectiva nace del derecho a la identidad, ¿no? Cuando hay identidad, indiscutiblemente hay otros derechos que están ahí, no solo el derecho de tener un nombre, un apellido, una persona, una nacionalidad, sino también el apellido conlleva básicamente las relaciones que debemos tener con nuestros hijos, ¿no es cierto? O los hijos con sus padres. En tal sentido, en este conlleva varios aspectos, ¿no? El tiempo, le he puesto así, porque el tiempo en la justicia y el derecho a la identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor Fornerón tiene una hija, o tuvo una hija, perdón, fue entregada en adopción por la madre biológica a otra pareja sin consentimiento de él, ¿no? El señor Fornerón fue y dijo, vea, es mi hija, necesito, yo me voy a hacer cargo, quiero yo cuidarle, y no le permitieron. Fíjeme un régimen de visitas para mantener relación con mi hija, tampoco. No le permitió la justicia argentina. La decisión de la Corte fue declarar la responsabilidad del Estado por, ¿no? ¿Se acuerdan los dos criterios obligatorios que es em, de responsabilidad de los estados frente a la convención, la obligación de respeto y la obligación de garantía? En este caso, la obligación de respeto de garantías judiciales, la protección de la familia y los derechos de la niña en este caso, ¿no? El paso del tiempo provocó una separación irreversible que tiene que ver básicamente con los plazos razonables que se plantean en el ámbito judicial, ¿no? En tal sentido, en todo esto, entendamos que he traído unos 10, 12 casos, por eso lo estoy haciendo de la mejor manera y más breve para que puedan ustedes comprender la idea de que nos pretende dejar este caso es básicamente que la separación del niño de una familia, primero es excepcional, ¿sí? Y voy a explicar este tema de la excepcionalidad. Cuando un niño tiene que ser separado de la familia porque tiene que ir a una casa de acogida que nosotros conocemos en el estado ecuatoriano, tiene que ser basado en una excepcionalidad y una temporalidad. ¿Qué significa esto? Si nosotros acudimos al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llama Poniendo fin a la institucionalización en las Américas del año 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determina este desarrollo de criterio, pero basado justamente en todos estos elementos que estamos planteando el día de hoy. Excepcionalidad, temporalidad, ¿sí? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, los niños no pueden ser retirados de su hogar porque sí, ¿no es cierto? Ya a no ser de que haya circunstancias propias de cada uno de los procesos en donde se pueda determinar dichos elementos. Y otra cuestión, los tiempos, ¿no? De litigio de custodia, protección, medidas de protección, debe ser un factor importante aquí. ¿Por qué? Porque la dilación, la demora judicial injustificada viola el interés superior al niño. ¿Qué significa? En estos procesos, indiscutiblemente, el proceso judicial duró más de 12 años. 12 años. Sí, amigos y amigas. Eso significa que en estos 12 años no se dio una respuesta del sistema de justicia. Y esto indiscutiblemente rompe
el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque ese interés superior del niño era mantener una relación familiar de identidad con quien era pues, su progenitor. Pero lamentablemente no fue posible. En tal sentido, hemos desarrollado, en este caso, el estándar también que tiene que ver con el interés superior del niño, la excepcionalidad en el ámbito de los retiros o la separación de un niño de una familia y el tiempo judicial que prácticamente tiene que ver parte del plazo razonable, que cuando hablamos de plazos razonables, sin duda alguna, hablamos de la dificultad del caso, hablamos de la capacidad de la insistencia de la persona frente a la resolución del caso, la respuesta que da la autoridad y si es que existe o no daño por la falta de determinación de ese plazo o determinación de esa resolución o la respuesta adecuada de este tema. Pasamos directamente a un caso que tiene que ver con un ámbito importante que es el la adopción, ¿sí? La institucionalización y pobreza como factor de separación lo hemos puesto. ¿Por qué? Este tiene que ver básicamente con un caso de adopción. Esto se da contra el Estado de Guatemala en el año 2018, ¿no? Dos niños fueron declarados en estado de abandono, separados de su madre biológica, debido a precarias condiciones económicas del hogar. Posteriormente fueron institucionalizados y dados en adopción internacional mediante procesos express plagados de irregularidades. ¿Qué decidió la Corte en este caso? Y este caso es sumamente interesante, ¿no? Lo utilizo yo en mi motivación, en mi análisis en el ámbito de las adopciones y de manera especial en el ánimo de no cometer los mismos errores que cometió Guatemala, ¿no? Esto es otorgar adopciones plenas, permanentes, cuando hay violación de normas y como estos principios básicos que estamos viendo el día de hoy. La decisión de la Corte fue declarar básicamente la responsabilidad del Estado guatemalteco, ¿no es cierto?, en donde se determinó el abandono bajo el ámbito de la pobreza de la familia, ¿no? Este es un tema recurrente, muchas veces ha pasado, y justamente este es uno de los parámetros en los cuales como estándar no se puede hacer. En el Estado ecuatoriano tenemos muy claro que y tenemos obligaciones frente al tema de que no podemos retirar a niños de sus familias bajo el paraguas de la pobreza, ¿no? Y de las circunstancias en las cuales tiene que existir indiscutiblemente varios aspectos que conllevan básicamente a que un niño, niña o adolescente esté siendo vulnerado de sus derechos y no exclusivamente el ámbito de la pobreza, ¿no? También la vulneración de derechos en el ámbito de la protección a la familia y a las garantías procesales por una adopción de carácter express, vulnerando derechos y normas mínimas procesales del ámbito del proceso de adopción. ¿Cuál es el estándar aquí? El estándar, sin duda alguna, que la pobreza no es causal de separación. Eso significa que el factor de recursos económicos no puede ser utilizado por las partes, por el Estado, para retirar o privar a un niño del ámbito del entorno familiar biológico. Esto es muy claro, o biológico o ampliado, por si acaso. Y determina nuevamente un apuntalamiento al interés superior del niño. Exige básicamente que el Estado apoye de manera prioritaria a la familia vulnerable para que cumpla sus roles de crianza. ¿Qué significa? Justamente a través de medidas de protección permitamos que esta familia, conjuntamente con los niños, puedan cumplir su rol social, sus respectivas actividades, ¿no es cierto? El hecho de que sea pobre no significa le podamos privar del ámbito educativo, que le podamos privar del ámbito de la salud, por ejemplo. Esas son obligaciones que el Estado tiene con esa familia bajo las circunstancias en las cuales se está desarrollando. Y desde luego, el hecho de que pueda acceder a diversos programas sociales, entre otros, ¿no? Esto es básicamente la enseñanza que el caso Ramírez Escobar y otros nos deja frente a esta sentencia de Corte Interamericana.
Haciendo un parangón dentro de esto, si bien es cierto, el estándar no nace exclusivamente de las opiniones, perdón, de las sentencias, sino también de las opiniones consultivas. Cuando hablamos de opiniones consultivas, hay una en particular, bueno, hay dos en materia de niñez, que es la 21 también, la número 21, pero la 17, que es fundamental. La 17 habla sobre la condición jurídica del niño y la 21 habla sobre la situación de los niños que se encuentran en situación de migrantes o de migración no acompañados. Por eso es importante esa opinión consultiva. ¿Qué es una opinión consultiva? Es una de las atribuciones o competencias que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de las cuales tiene tres básicamente, ¿no es cierto? Emitir medidas provisionales, ¿no? Dos, emitir sentencias o dictar sentencias, ¿no? De casos contenciosos que le envía la Comisión Interamericana. Y tres, la dictación de opiniones consultivas. Aquí básicamente el ámbito fundamental es desarrollar el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece básicamente que el Estado, la sociedad y la familia son los que tienen que dictar o emitir las medidas de protección a favor de niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? ¿Y cómo desarrollamos este artículo 19 en relación a la Convención sobre Derechos del Niño, básicamente en el artículo 3 sobre el interés superior del niño? Acá es claro las líneas que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el niño sujeto de derechos, ¿no? Eh, Determina que básicamente se debe desarrollar la doctrina de protección integral, determina que se define este como un principio regulador, ¿no? Transversal, como habíamos dicho hace rato, en el ámbito basado en el ámbito de la dignidad humana, y de manera especial, y esto es importante indicar, por ejemplo, en el Estado ecuatoriano, que así lo recoge el artículo 44, 45 constitucional, este interés superior del niño, ¿no? Tienes primacía constitucional. ¿Qué significa esto? Que en relación a otros derechos de otras personas, prima indiscutiblemente ese interés superior, ¿no es cierto? Entonces, vincula básicamente directamente el interés superior al derecho de los niños a ser escuchados, ¿no? Esto es fundamental porque son dos principios básicos de los cuatro que tiene la Convención sobre Derechos del Niño, que lo va desarrollando. La Convención básicamente desarrolla eh, el tema de la no discriminación y la igualdad, desarrolla el tema de la supervivencia, vida y desarrollo, pero de manera especial analiza el interés superior y el tema de la participación de los niños a través de la escucha, que esto es importante y fundamental, ¿no? Entonces, eh, basado en estos temas es importante indicar lo siguiente, ¿no? Que este interés no puede ser una frase vacía, sin contenido. Esto significa que hay que darle contenido. ¿Cuándo se le da contenido? A través de la motivación de los jueces, ¿no es cierto? Y aquí es importante aplicar lo que el Comité de Derechos del Niño ha señalado en la observación número 14, ¿no? Observación general, que es como las opiniones consultivas obligatorias, son documentos soft law obligatorios. Esto no está en duda, esto es una exigencia, esto es una obligación, esto lo establece la propia Constitución, ¿no? En donde se establece que el interés superior del niño hay que analizarle bajo una tridimensional de decisión, de motivación, ¿no es cierto? Uno, el interés superior del niño como norma sustantiva, el interés superior del niño como una norma de procedimiento, y el interés superior del niño como un mandato de optimización, una situación que debe ser observado por todos los jueces, juezas, integrantes de juntas y demás que tengan que desarrollar por el ámbito del niño, o sea, como principio, ¿no? En tal sentido, esto es un poco lo que nos dice la opinión consultiva, más o menos lo señalado acá. Uno de los casos fundamentales e importantes que se dio en el año 1929, creo que fue la primera fase en el ámbito de derechos del niño, tiene que ver justamente con el caso Villagrán Morales y otros, o Niños de la Calle versus Guatemala, 1929, ¿no?
En la década de los 90 existió básicamente en Guatemala un patrón de desaparición sistemática, de violencia, de hostigamiento, ejecuciones extrajudiciales, ¿no? En general por agentes de seguridad en contra de niños, ¿no? Por eso se llama este caso, luego toma el nombre de Villagrán Morales por la obligación de que la memoria tiene nombre y apellido, la verdad tiene memoria, mejor dicho, ¿no es cierto? Y como la verdad tiene memoria, los niños tienen nombre. Entonces dejaron de llamarse niños de la calle, igual que el caso González y otras, anteriormente conocido como Campo Algodonero versus México, sobre las mujeres de Juárez, ¿no es cierto? De Ciudad Juárez me refiero. Entonces, en este caso, muy parecido a eso, se le da el nombre. Siempre es importante darle el nombre, ¿no? Por la identidad, por la verdad, por la memoria, ¿no? En tal sentido, en este caso, hay 5 adolescentes en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza, en situación de callejización, fueron secuestrados, torturados y posteriormente asesinados por la policía, ¿no? Sus cuerpos fueron abandonados y a raíz de esto se verifica la responsabilidad del Estado en donde se determina básicamente la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, indiscutiblemente, a la protección judicial, ¿no? Y de manera específica a los derechos de los niños. Esto es importante porque aquí hay una dimensión positiva del derecho a la vida, y esto es fundamental, ¿no es cierto? Esto es revolucionario sin duda alguna. El derecho internacional a establecer que el derecho a la vida no es solo la prohibición de la privación arbitraria, la dimensión negativa, sino el deber de generar condiciones de vida digna. ¿No? No nos olvidemos que el caso de vida digna, el caso, por ejemplo, de proyecto de vida, nacen en los sistemas en el sistema interamericano, sin duda alguna, ¿no? El tema del desarrollo de la vida digna no es un tema sencillo, es un tema que ha venido desarrollando a través de la sistemática dictación de sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una de estas precisamente es esta, ¿no? Igual que el proyecto de vida en el caso Loaiza Tamayo versus Perú, que se determina a través de los votos razonados del juez Cancado Trinidad, qué es el concepto de proyecto de vida, aliado indiscutiblemente a conceptos que tienen que ver con la vida digna, ¿no? Entonces, en este caso, es claro que desde el punto de vista del derecho internacional, la vida no es solo la prohibición, la privación arbitraria de esta, sino más bien el deber de generar una vida digna, condiciones adecuadas, condiciones sociales adecuadas de vida, ¿sí? Y la garantía aquí es importante de reforzamiento y de la vulnerabilidad que tienen estos niños, niñas que se encuentran en situación de callejización, niños, niñas y adolescentes, ¿sí? A proveer básicamente aspectos que lleven a un entorno familiar a construir una vida digna, una vida adecuada, un sustento básico adecuado para determinar de forma adecuada esa vida digna. En el párrafo 44 desarrolla el concepto de vida digna, ¿no? Comprende no solo el derecho de todo ser humano, lo voy a leer, de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se les impida las condiciones que le aseguren una existencia digna. Los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no produzcan violaciones de ese derecho inalienable. Esto significa básicamente condiciones de garantía. Las condiciones de garantía o la obligación de garantía que tiene el Estado justamente es determinar la creación de normas, la creación de políticas públicas que vayan precisamente a determinar estos elementos. Un caso bastante importante fue el caso Panchito López, ¿no? El caso de reeducación del menor, así se llamaba en ese entonces, 2004, estándar interamericano sobre libertad y justicia, ¿no es cierto? Muchos niños a partir del año 1996 al año 2001, que tuvieron adolescentes en conflicto con la ley penal, fueron recluidos en este instituto. Coronel Panchito López, ¿no? El centro operaba bajo un hacinamiento crítico y había, solo por ponerles un ejemplo, 3 ocasiones se había ya
ha habido conatos de incendio y no se había generado ninguna reparación, ninguna circunstancias que eviten situaciones de estas. Y lo que sucedió aquí, además del hacinamiento correspondiente, no, la insalubridad, es precisamente que la precarización de la estructura, ¿no? Desencadenó básicamente una situación en donde fallecieron a través de un incendio muchos de estos adolescentes privados de la libertad. Justamente los guardias, en vez de abrir el centro, darles los auxilios necesarios, promover espacios para bombas para el agua y la posibilidad de tener ductos de agua para apagar los incendios, no lo tenía. Entonces, estas son las debilidades propias estructurales, ¿no? La Corte aquí declaró la responsabilidad internacional del Estado paraguayo, básicamente por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la familia y a los derechos del niño. Aquí se enfatizó el cumplimiento de las reglas de Beijing, las reglas de Tokio en la legislación y la práctica penal, que no es otra cosa más que al niño no se le puede mezclar en el ámbito de las penas con los adultos, no tienen penas, tienen medidas socioeducativas que no se les puede medir con la misma vara. Esto es, si hay un niño, un adolescente que se encuentra, básicamente adolescente, se encuentra en circunstancias penales, tiene que ser basado en esta sentencia y basado en estas reglas señaladas, tratado de una forma distinta por el ámbito de las oportunidades que necesita esta persona adolescente. Aquí haré un parangón importante. Es importante leerle a Javier Cercas, por ejemplo, en El límite de las fronteras, que habla precisamente de las circunstancias de dos personas adolescentes que cometieron alguna situación contraria a la ley y la una tuvo la posibilidad de tener amistades con el intendente allá en España y la otra no. La una se convirtió en un profesional de prestigio y el otro en uno de los delincuentes contumaces que existió allá. Entonces, principios de oportunidad que siempre son importantes dentro de este tema, ¿no es cierto? Eh, Les voy a dejar esto ahí para que ustedes lo puedan ver. El caso Vargas Areco versus Paraguay, esto es importante, ¿no? Básicamente tiene que ver con un adolescente reclutado en el servicio militar obligatorio. Es por eso que siempre nos hemos opuesto al servicio militar obligatorio desde ese punto de vista. Durante la permanencia en el ejército fue sometido a castigos corporales, físicos, tratos crueles, degradantes, entre otras, ¿no? Por el concepto de disciplina el mal concepto de disciplina que muchas veces se tiene en el sistema de militar, ¿no es cierto? La decisión, la responsabilidad del Estado y básicamente prohibió reclutar a menores de 18 años frente a este tipo de acciones, ¿no? Este es el estándar básico, la idea de evitar tratos crueles, castigos corporales, y esto nace de la observación general número 8 del Comité de las Naciones Unidas, la prohibición de castigos corporales, ¿no? Entonces aquí hay un diálogo sin duda alguna entre la Corte Interamericana y el Comité de Derechos del Niño, que siempre es importante, ¿no es cierto? El caso Chitay, Nech y otros versus Guatemala tiene que ver básicamente con temas de comunidades indígenas mayas, cachiquel, ¿no? Que siempre es importante analizarlo, igual lo analizaremos luego el caso del Ecuador, de los pueblos Tagaere versus Taromenane, ¿no es cierto? En bajo el parámetro del conflicto interno que se vivía en los años correspondientes en Guatemala, los niños, ¿no es cierto?, fueron desaparecidos por el ejército de forma forzada, ¿no? Muchas personas, perdón, en este caso los hijos vieron al padre que desapareció, el padre, ¿no? Y desde luego ahí hubo un desarraigo de la comunidad, hubo algunos aspectos. Y de manera especial el estándar que motivó aquí, después de la decisión de la Corte Interamericana de responsabilizar la violación al derecho a la familia, al derecho a las medidas que los niños se merecen frente al tema, ¿no? Al desaparecer al progenitor, ¿no es cierto? Lesiona sin duda alguna el ámbito de la familia,
el ámbito del derecho a mantenerse en una familia, a ser educado, a ser cuidado por esta persona adulta o las personas adultas, ¿no? Y el derecho es justamente a la vida digna, a la vida en familia, ¿no? Como garantía de desarrollo, ¿no? Entonces, básicamente, la destrucción arbitraria del hogar por las circunstancias señaladas conlleva que el proyecto de vida del niño no sea las mismas que en las condiciones como si hubiera estado viviendo su padre. Tiene que ver esto con conflictos armados y de manera especial con situación de líderes indígenas, ¿no? Niños, niñas sufren de manera diferenciada y agravada las violaciones a los derechos humanos cometidas contra sus padres. El interés superior impone al Estado la obligación de preservar el tejido familiar, social de las comunidades indígenas, reconociendo que la desarticulación familiar forzada atenta gravemente contra el derecho a la identidad, el desarrollo armónico y la salud mental de los niños. Em, para ir un poco más avanzando, tenemos, entiendo que 20 minutos, em, el caso Furlan y familiares versus Argentina, que tiene que ver con discapacidad infantil, ¿no es cierto? El caso de Sebastián Furlan, de 14 años de edad, quien sufría lesiones orgánicas cerebrales, ¿no es cierto? Una discapacidad, ¿no? Tras un accidente en una instalación militar. Todos estos aspectos, sin duda alguna, conllevan un proceso que le llevó a la Argentina a ser responsable básicamente por las circunstancias en las cuales se realizaba y la falta de apoyo por parte del Estado en las circunstancias en las cuales se quedó el adolescente, ¿no es cierto? El Estado fue declarado culpable. Protecciones por el tema de protección judicial, por el tema de garantías jurisdiccionales o judiciales, por el tema de la integridad personal y de manera especial también por el derecho a la salud. En esto hay que estar claros. La Corte aquí amplía, abraza la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y también abraza las observaciones generales que se dicta por parte del Comité de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, en donde se determina pues las obligaciones de salud o asistencia de salud necesarias para este tipo de personas, ¿no? Eh, es importante el acceso de justicia de un niño con discapacidad. Debe ser garantizado por el Estado mediante el deber de diligencia excepcional y reforzada. Las autoridades judiciales no pueden aplicar plazos administrativos ordinarios cuando la demora en la decisión compromete de manera irreversible la salud, rehabilitación, dignidad del niño, puesto que el interés superior obliga a dar una respuesta estatal inmediata, prioritaria y efectiva. ¿Sí? Conclusiones, vamos finalizando con en esta tarde. Las conclusiones básicamente tienen que ver con la evolución del estándar interamericano, habíamos conversado, ¿sí? Yo creo que habría que dividir en tres momentos a estos estándares que hemos visto de manera muy general, rápida y tratar de llenar los espacios que nosotros tenemos. La década de los 90, los primeros, no nos olvidemos, 1988 fue la primera sentencia que dicta la Corte Interamericana, el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, es la primera, ¿no? Luego de esta, indiscutiblemente, viene la de los niños de la calle, o caso Villagrán Morales versus Guatemala, en donde determina algún estándar, ¿no? La obligación de no matar a los niños, sin duda alguna, y garantizar su subsistencia biológica básica. Un segundo aspecto que tiene que ver, un segundo momento, la década de los 2000, el caso Panchito López, el caso Vargas Areco, ¿no es cierto? En donde la Corte avanza y determina el caso Atala Rifo, entre otras, en donde se determina básicamente que quienes están bajo custodia, cárceles, ejércitos, escuelas, tienen una obligación, ¿no es cierto? Una obligación de garante el Estado, reforzado además, no solo garante, ¿no? Igual las personas, ¿no? No puedes usar el uso de la fuerza corporal y debes garantizar siempre el desarrollo integral de estos niños. Y la última jurisprudencia, diría yo, eh, eh, hay algunos casos que se quedan en carpeta, sin duda alguna, pero los voy a decir por los minutos que faltan. Primero, el caso González Yuy,
caso de Ecuador, caso Guzmán Albarracín, caso de Ecuador, caso Mariana y Mariano versus Argentina, que tiene que ver básicamente González Yul, ¿se acuerdan la niña de 3 años que fue contagiada de VIH en la ciudad de Cuenca, en un caso de transfusión de sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana? Sí, ahí en este caso se determinó básicamente aspectos que tienen que ver con el ámbito de la vulneración de derechos, el ámbito de salud, el ámbito de educación de una niña, eh, Talía González, ¿no? Que en este caso, indiscutiblemente, lo que se dio es una acción de amparo constitucional en donde se primaba el interés general de los niños en una escuela versus el interés particular de una niña que tenía VIH. Y lo que dijeron los jueces aquí en la ciudad de Cuenca, admirable desde luego, es, mire, se va a primar el derecho colectivo frente al derecho individual de la niña porque, porque tiene el VIH, ¿no? En el caso Guzmán Albarracín, esto es importante porque esto es de un colegio de la ciudad de Guayaquil, ¿no? En donde esta sentencia del año 2023 se determinó básicamente la responsabilidad del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que les decía? La posición de garante reforzada que tiene un establecimiento educativo frente a un adolescente, en este caso hubo una violación de los derechos sexuales y reproductivos de un adolescente por parte del vicerrector de la institución educativa y profesor de esta persona, ¿no? En donde le llevó incluso a la situación de suicidio a la adolescente Guzmán Albarracín, ¿no es cierto? Entonces, en este incluso el Estado ecuatoriano, la Corte manda al Estado ecuatoriano a generar, a crear un día de memoria frente a las personas para que nunca más suceda en un espacio educativo una vulneración de los derechos, una violación a los derechos sexuales y reproductivos o una violación de los derechos de niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Y el último caso que diría yo, el caso María y Mariano, que tiene que ver con una adopción previa o prematura, ¿no es cierto? En Argentina hay la posibilidad de, en este caso María, una adolescente de 15 años, esperaba un niño y mientras esperaba hubo un falso firma de consentimiento informado, ¿no? En donde supuestamente a ella le decían que ella puede entregar a su hijo en donación, Mariano, y que no habría ningún problema y que eso deberían hacer. En primer lugar, no estuvo asistida, no tuvo asistencia psicológica, no tuvo una asistencia familiar de su madre, no tuvo una asistencia legal. Lo que se provocó aquí es precisamente que se dé a través de este informe, consentimiento informado mal logrado, la adopción a una tercera persona, a una tercera familia, ¿no es cierto? O a una segunda familia. Aquí la Comisión Interamericana jugó un papel muy importante con las medidas cautelares para precautelar y mantener la situación de relación y contacto de la niña Mariano y su madre María. Ojo, medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana y luego, claro, pasa a la Corte y le declara la responsabilidad del Estado. Falló el sistema de justicia, falló situaciones de salud, falló el consentimiento informado y desde luego aquí se provoca estos aspectos que en este momento estamos analizando. En tal sentido, hemos analizado todos estos aspectos. Me queda la sentencia Tagaere versus Taromenane, que es importante indicarles que fue resuelto hace unos pocos meses atrás, en donde se respeta absolutamente ese interés superior del niño en el ámbito de la vida, en el ámbito del desarrollo de que se encuentran en comunidades a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Mil disculpas, el fondo nunca pude poner. Con esto quiero agradecer infinitamente a ustedes por la oportunidad que hemos tenido de conversar sobre estos aspectos tan importantes, que es justamente los estándares interamericanos en el ámbito indiscutiblemente de lo que ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quedo en la voluntad de Génesis para cualquier situación. Muchas gracias. Gracias a usted, estimado doctor, una excelente presentación que realmente ha sido enriquecedora para todos los presentes. Vamos a continuar
con la segunda fase, ¿sí? Con unas preguntitas que han colocado en el chat. Y es la siguiente. ¿Considera usted que impedir que un niño mantenga una relación con uno de sus padres afecta su derecho a crecer en un ambiente familiar sano y equilibrado? ¿Qué mecanismos legales existen para proteger ese derecho? Bien, gracias. La pregunta, aquí hay que estar claros en una situación. Em, Solamente si es que hay una condición básica en la cual se pueda determinar que la relación y el contacto con una persona, en este caso un progenitor, pueda hacerle daño y sea mal para el niño, ahí se puede prohibir. Mientras tanto, no. Hay que estar claros en eso. Las medidas de protección son una de las formas en las cuales se puede mantener la relación y contacto. Las medidas judiciales en materia de visitas o relación y convivencia, esto es claro, también se lo puede utilizar. En tal sentido, estos dos parámetros son adecuados, pertinentes para, en este caso, mantener lo que dispone el artículo 9.3 de la Convención sobre Derechos del Niño, que tiene que ver con la relación y contacto de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores. Bien, tenemos otra preguntita aquí en enviado en el chat y es la siguiente. ¿Qué desafíos se enfrenta la función judicial para garantizar una aplicación uniforme de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los procesos relacionados con niños, niñas y adolescentes? Importante, yo creo que es importante que jueces y juezas conozcamos a ciencia cierta esos estándares que nos va a permitir mejorar la motivación, mejorar la garantía de protección a niños, niñas y adolescentes. Indiscutiblemente, esto es una invitación general, no solamente para jueces y juezas, abogados, abogadas, público en general. Tenemos que conocer estos estándares, mucho más si somos parte de un sistema interamericano, de un sistema de protección nacional, como son juntas cantonales. En tal sentido, yo creo que es fundamental e importante para todos mantener el conocimiento de estos estándares, exigir el cumplimiento de estos estándares a las autoridades correspondientes de nuestros espacios territoriales, porque sin duda alguna estos son los que nos va a permitir de desarrollar el aspecto en los cuales estamos indicando que es necesario hacerlo. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta en el chat y es, si la opinión consultiva OC 2417 exige eliminar distinciones basadas en la orientación sexual para el acceso a instituciones familiares como el matrimonio, ¿cómo se justifica jurídicamente mantener una prohibición de adopción para parejas del mismo sexo? ¿No podría interpretarse que dicha restricción afecta no solo el derecho a la igualdad de los padres adoptantes, sino también el interés superior y el derecho de los niños y adolescentes a vivir en una familia? Sin duda alguna, aquí hay un tema que indiscutiblemente va a ser, en algún momento va a ser desarrollado. Tarde o temprano se tiene que desarrollar esto, porque sin duda alguna lo que conlleva aquí es el tema me salió ahora ya, no sé qué pasó. Sin duda aquí conlleva un tema importante. ¿Cuál es? A ver, cuando se dio el matrimonio igualitario, tenemos que comprender una dinámica, ¿no? Que las decisiones de cortes o las decisiones judiciales muchas veces son contramayoritarias. En eso hay que estar claros. Uno no puede estar a efecto de ninguna circunstancia, ni, ni política, ni familiar, ni religiosa, ni moralista, ¿no? Primero. El juez tiene que responder básicamente a lo que dice las normas nacionales e internacionales. La opinión consultiva número 24 justamente conlleva este particular. Costa Rica le pregunta a la Corte sobre aspectos que tienen que ver de instituciones jurídicas que se ofrece por parte de los estados. A saber, la anticresis es una institución jurídica ofrecida por el Código Civil ecuatoriano a todos los ecuatorianos, una institución jurídica. El arriendo es una institución jurídica ofrecida a todos los ciudadanos ecuatorianos. Pero la casualidad era que en el artículo 81 del Código de la Civil establecía que el matrimonio es solamente para hombre y mujer, ¿no? Entonces, bajo ese parámetro,
había una limitación del ejercicio de los derechos. Entonces, bajo ese parámetro, la Corte Interamericana dice, verá, si ustedes ofrecen como estados instituciones jurídicas, ustedes no pueden ofrecer instituciones jurídicas a unos y a otros, sino a todos, ¿no? Por un principio de igualdad y no discriminación, categoría sospechosa. En tal sentido, lo que se hizo en la sentencia 11-18 CN/2019 es precisamente este ejercicio, un ejercicio de una lectura, ¿no? De amplia entre la Constitución y la Convención americana, más los estándares señalados, los estándares de la opinión consultiva número 24 y otros aspectos más. Entonces, si usted da una lectura integral, se debe de leer a la Constitución sin discriminación alguna, ampliando el universo de lo señalado. Frente a esto, a la pregunta. Creo que tarde o temprano se tiene que resolver este asunto, ¿no? La Corte Interamericana ya ha resuelto que no hay una familia nuclear única, que hay diversas formas de familia, que bajo esas diversas formas de familia no significa que el día de mañana cualquier persona puede adoptar un niño. Sin duda alguna, no se olviden que tienen que pasar por procesos, por fases psicológicas, valoraciones, entre otras. Y esto no es un tema sencillo. El tema de niños, niñas y adolescentes no es un tema fácil ni para parejas heterosexuales ni para ninguna otra persona. Siempre es importante que un niño se encuentre adecuadamente bien, protegido de la forma adecuada y pertinente. Eso es lo que hay que garantizar. Si el niño se garantiza estos elementos, esté en la familia donde se encuentre, creo que va a estar bien y así debe ser considerado por parte de, en este caso, la ciudadanía. Gracias. Gracias a usted, estimado doctor. Realmente qué gusto tenerlo aquí con nosotros, con nuestra comunidad universitaria. Ha sido un honor que usted pueda contribuir en este Congreso Internacional que ha organizado ULIAN, sí, que está participando toda nuestra comunidad universitaria. Están participando también otras personas vinculadas a instituciones de educación superior. Y realmente las reflexiones que hemos traído a colación el día de hoy de estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, de la familia, de los grupos de situación de vulnerabilidad, realmente ha sido muy interesante. Los casos importantísimos que ha traído a colación el día de hoy, como Atala Rifo y Niñas versus Chile, que realmente ha sido un precedente histórico dentro de lo que corresponde a la comunidad en general en el ámbito de derecho, porque establece que la orientación sexual no puede ser, ¿sí? Un criterio para limitar los derechos parentales y no se puede justificar con ello las decisiones discriminatorias, así como todos los casos que ha traído usted a colación el día de hoy en su ponencia. Y realmente quienes creemos que la justicia debe ser efectiva basándose en la protección de derechos fundamentales, estamos gustosos de haber escuchado su intervención el día de hoy y de parte de la Universidad Julián reciba nuestro más sincero reconocimiento y gratitud por